Bienvenidos a tu programa Hablando con Auditores, donde tendremos diferentes especialistas con temáticas de interés. Prepárate para un viaje educativo y entretenido mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de la auditoría con un enfoque único y dinámico. Bienvenidos a bordo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento del día puedan participar de este programa. Reciban un cordial y fraternal saludo, colegas auditoras y auditores latinoamericanos, y especialmente a los auditores y auditoras del Instituto de Auditoría Interna de El Salvador, de quienes agradezco enormemente la invitación a participar y aportar con una pequeña reflexión sobre aspectos referidos a nuestra apasionada y también diversa profesión que es la auditoría interna. Me contacto a través de esta plataforma desde Santiago de Chile en una fría tarde de invierno del hemisferio sur. Mi nombre es Jonathan Leiva Escobar, soy de profesión contador público y auditor, cuento con un magíster en contabilidad y auditoría de gestión y distintas especializaciones en áreas de la profesión tales como normas internacionales de información financiera conocidas como NIF, en diplomado en auditoría clínica, diplomado en gestión de proyectos, metodologías ágiles, quality management y desarrollo organizacional, entre otros. He tenido el privilegio de desempeñarme hace ya 25 años en la Administración Pública del Estado de Chile. En 19 de ellos he ejercido el rol y función de la auditoría interna, que es algo que me apasiona y ha marcado no solo mi rumbo profesional, sino que también personal, permitiendo conocer y compartir con grandes colegas y referentes de la profesión. A todos, todas ellas, mi admiración y saludos. Contarles que me he desempeñado como auditor interno en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ejerciendo el máximo cargo de la auditoría en el Ministerio de Salud de Chile como auditor ministerial de esa cartera y también como jefatura de auditoría interna en el Instituto Psiquiátrico de Santiago de Chile. Además de ejercer la jefatura de auditoría interna de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, y también he ejercido la jefatura de la Oficina de Auditoría Interna de la Dirección del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Desde mayo del 2024 de este año asumí un nuevo y gran desafío, la jefatura de la División de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Chile. Quiero además compartir con ustedes que he tenido la dicha de dedicarme a la escritura y con ello el desafío de publicar mi primera novela llamada Ilusiones Incumplidas, cuestión que me ha tenido muy entusiasmado y que me ha llevado a continuar esta senda trabajando en otros proyectos literarios que espero pronto poder publicar. En este espacio y en esta oportunidad me ha parecido interesante poder compartir con ustedes una reflexión, análisis y, por qué no, una hipótesis de un concepto bien relevante, que es que las nuevas normas globales de auditoría interna han considerado incluir en la gestión técnica y que en este nuevo ejercicio de actualización de referencia, como una nueva mirada, el Instituto Global ha plasmado como definición y consideración el desarrollo de nuestra profesión. Me refiero principalmente al concepto de interés público. Trataré de compartir con ustedes entonces tres aspectos fundamentales de este término. El primero, abordado desde la definición etimológica y conceptual. El segundo, desde la perspectiva de las normas globales de auditoría interna y la importancia de su inclusión como propósito. Y finalmente, la importancia del rol de auditoría interna, ya sea en el desempeño en el sector público como en el sector privado. Espero entonces responder a las expectativas y dejar instalada la discusión e interés de este relevante cambio que a mi juicio profesional ha relevado el Instituto Global. Ahora bien, vale la pena plantearnos una pregunta importante. ¿Qué entendemos entonces por interés público? Aprovechando el uso de las herramientas tecnológicas
que nos entrega la era digital, le consulté a ChatGPT el resultado del concepto de interés público, a lo que él me entregó lo siguiente. Interés público se refiere al beneficio o utilidad que se busca para la sociedad en general, más allá de los intereses particulares o individuales. Se trata de una consideración primordial en la toma de decisiones y acciones que afectan a la comunidad, asegurando que se prioricen las necesidades colectivas y el bienestar común. El interés público entonces abarca aspectos como: número 1, el bienestar social y económico. Número 2, salud y seguridad pública. Número 3, educación y conocimiento. Número 4, protección del medio ambiente. Número 5, justicia y equidad. Número 6, transparencia y rendición de cuentas. El interés público entonces busca como objetivo promover el bien común y garantizar que las decisiones y acciones beneficien a la mayoría, más allá de los intereses personales o sectoriales. Es interesante lo que propone conceptualmente ChatGPT como resultado al concepto de interés público. Si logramos desagregar los componentes de esta propuesta como definición, podemos observar con cierta cautela conceptualizaciones que son dignas de destacar. Por un lado, se refiere a que el interés público considera como base ideológica y definitoria aquel beneficio o utilidad que se busca para la sociedad en su conjunto, haciendo determinante que dicho interés está sobre y va más allá de los intereses individuales o particulares de las personas, grupos o conglomerados minoritarios. En esto entonces encontramos además la inclusión del concepto de beneficio y utilidad, que debemos considerar, por cierto, en el ámbito del valor social o bien común. ¿Para qué? Para el conjunto de toda la sociedad. Es más amplia incluso que su propia definición. En un primer escenario, creo prudente que debemos entonces tratar el concepto de sociedad y su impacto en las relaciones de las personas en un lugar determinado, época y contexto. Por definición y acuerdo universal, los seres humanos, por características intrínsecas, necesitamos desarrollarnos en sociedad. Necesitamos identificarnos, pertenecer y relacionarnos a un estado social. Así también, comunicarnos, participar, involucrarnos y tomar decisiones en conjunto con otras personas. No somos por esencia y definición seres individualistas. No somos individuos que lograrán subsistir, sobrevivir y persistir en solitario. Es una necesidad básica el de pertenecer a un grupo, y en ese grupo encontraremos el concepto de sociedad. Por otro lado, he considerado interesante reflexionar sobre la definición de la Real Academia de la Lengua Española para el concepto de interés público, definiéndolo como el beneficio o utilidad que afecta o se refiere al conjunto del pueblo o a la sociedad en general, por oposición al interés particular o individual. En este sentido, entonces, la Real Academia de la Lengua Española enfatiza que el interés público se centra en el beneficio colectivo, en contraposición a los intereses individuales o particulares. Esta definición subraya la importancia de priorizar el bienestar y las necesidades de la sociedad en conjunto. Por otro lado, creo que es fundamental que traigamos a la discusión nuestras normas globales de auditoría interna. Estas establecen que la auditoría interna debe ser realizada con predeterminación en el interés público, lo que significa que los auditores y las auditoras internas deben considerar el impacto de sus actividades en la sociedad en general, más allá de los intereses de la organización o entidad que auditan. La relación entre el interés público y las normas de auditoría internas se centran en los siguientes aspectos, a mi juicio. Primero,
respecto de la objetividad. Los auditores internos debemos mantener una objetividad y evitar los conflictos de interés para asegurar que nuestras conclusiones y recomendaciones beneficien al interés público. Luego, respecto de la independencia, la auditoría interna debe ser independiente a la gestión y operaciones de la organización para asegurar que se priorice entonces el interés público. Respecto del enfoque a la gobernanza, las normas globales de auditoría interna enfatizan la importancia de evaluar la gobernanza de la organización y su impacto sobre el interés público. Respecto del análisis o consideración de los riesgos, nosotros, los auditores internos, debemos considerar los riesgos que pueden afectar el interés público, como la integridad de la información financiera, la protección de activos y la prevención de fraude, entre otros elementos. Y finalmente, lo que requieren o lo que nos sugieren las normas globales de auditoría interna es que generemos una comunicación transparente. Y en este sentido, los resultados de la auditoría interna deben ser comunicados de manera transparente y objetiva para informar el interés público y el efecto que tiene aquello en la sociedad y en los interesados de la información. Ahora bien, también cabe una pregunta que nos podemos plantear. Pero, ¿algo estamos haciendo mal entonces? Efectivamente, distintos estudios y análisis a nivel global, y no solo en Latinoamérica, plantean algunas limitantes o situaciones que entorpecen el trabajo que podemos realizar como auditores internos y también podrían afectar los resultados de auditoría y los resultados de conclusiones en nuestro informe de auditoría. ¿Y qué pasa con esos efectos? Por ejemplo, hay elementos exógenos y también internos que afectan el trabajo nuestro. Uno de ellos, por ejemplo, es el soborno, ¿verdad? Otro de aquellos son los desvíos de recursos, ya sea público o privado. Otras acciones que también afectan, por ejemplo, el interés público, es el uso del nepotismo, vale decir, de beneficiar o incluir dentro de un beneficio a familiares directos o indirectos. Por otro lado, también está el efecto de la obstrucción de la justicia, vale decir, limitar cierta información para que no opere la justicia como todos la debiésemos conocer, ¿verdad? Y luego está otros elementos como la corrupción, la colusión. Todos estos elementos enlodan y complejizan, sin lugar a duda, el trabajo que nosotros desarrollamos en nuestros informes de auditoría, en nuestras representaciones, en nuestra asesoría, y lógicamente podrían desviar efectos sobre el interés público. Ahora bien, quiero compartir con ustedes el resultado de un trabajo que hace la Universidad Católica de Chile, el Centro de Estudios Internacionales principalmente, donde ha planteado los riesgos políticos de América Latina. Y en este estudio podemos ver un análisis desde el año 2004 hasta el 2023, donde se observa claramente un deterioro sostenido sobre la disminución del interés y participación en la democracia. Fíjense ustedes que este estudio plantea que alrededor del año 2004 el interés y participación de la democracia rodeaba aproximadamente el 67%, lo que se mantuvo, incluso aumentó un poco en el año 2008, cercano al 70%. Sin embargo, en el año 2012-2014 hay un punto de inflexión que incluso llega a arrastrar un valor mínimo de un 50% entre el 2016 y 2017, el que se mantiene durante el 2018-2019, y luego tiene un leve aumento en el año 2023 con casi un 58% de participación y reconocimiento de la democracia. Por otro lado, tenemos un estudio del índice de la percepción de la corrupción que señala que Latinoamérica ha estado estancado en los últimos periodos en el avance de las mejoras en la presentación de los datos que nos permiten ver la transparencia internacional y cómo es la percepción de la corrupción en nuestros países latinoamericanos. Es un trabajo enorme que nos queda por delante y sin lugar a duda es un factor que tenemos que tenerlo en consideración para poder abordar el interés público.
Por otro lado, este estudio que yo les comentaba de la Universidad Católica de Chile arroja distintos elementos que también afectan el trabajo del interés público en los distintos escenarios, sea público-privado. Por ejemplo, para nombrar algunos, plantea aquellos riesgos geopolíticos de Latinoamérica, como lo son la erosión de la democracia, los efectos del cambio climático y escasez hídrica, cómo ha afectado la contaminación del aire e incendios en distintas latitudes, ¿no? Protestas sociales y siendo común mucha violencia en la manifestación social. La crisis migratoria, que la hemos visto en todos los países de Latinoamérica y nos hemos visto afectados fuertemente por esta migración que existe de distintos países, principalmente de Venezuela. También incorpora como dentro de los riesgos políticos lo que son las economías ilícitas, llamadas también o afectadas también por la corrupción o la colusión, que ha generado algunos efectos económicos en distintos países de nuestra región. Por otro lado, también los riesgos políticos que plantea este estudio habla de la polarización política, cómo esto ha afectado la baja, ¿verdad?, participación social, la baja participación democrática, la erosión democrática y cómo se ha afectado también la dispersión de los distintos escenarios políticos en nuestros países. Por otro lado, también se ve, afectados por algunos riesgos que ya he comentado anteriormente, la baja en la inversión extranjera y que va en caída. Por otro lado, tenemos también la afectación de la falta de integración latinoamericana. Nos vemos un poco esparcidos, diferenciados, distantes como países latinoamericanos y también como cultura latinoamericana. También incluye dentro de los riesgos políticos que tienen efectos en nuestros países latinoamericanos todas aquellas acciones que tienen que ver con ciberdelito. Y por último, plantea este estudio que podrían existir también riesgos en las relaciones diplomáticas. Y aquí hemos visto también cómo distintas potencias mundiales como China y Estados Unidos han ido avanzando y tomando territorio que, lógicamente, territorio económico que ha visto afectado o podría haber afectado las condiciones diplomáticas entre distintos países que se relacionen con estas grandes potencias. Ahora bien, dicho todo lo anterior, es interesante analizar y recordar cuáles son los objetivos principalmente en las instituciones públicas y en las privadas. Debemos recordar entonces que el objetivo principal del Estado, de los gobiernos y principalmente el Estado, es generar valor público. Y por otro lado, en el sector privado, lo que se busca principalmente es generar utilidad o generar valor hacia el inversionista o accionista. Entonces, tenemos que tener súper claro la diferenciación entre ambos conceptos, ¿no? Sector público y sector privado. Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque hay que contextualizar también cómo ha tratado y cómo ha sido la variación que ha tenido las normas globales de auditoría interna y principalmente en el foco de discusión que quiero compartir con ustedes, que es el interés público. Debemos recordar que hay un cambio importante en las normas globales. Las normas incorporan entonces hoy día lo que es el propósito de la auditoría interna, definen la ética y la profesionalidad de la acción de auditoría interna, define el gobierno y la definición de auditoría interna propiamente tal, aterriza lo que es la gestión de la función de auditoría interna y por otro lado habla sobre el desempeño de los servicios de auditoría interna. La evolución de las normas entonces que comienzan a regir a partir del 9 de enero del próximo año, del año 2025, define 5 dominios, 15 principios y 52 normas. Me quiero centrar en una definición importante que ha tenido el cambio estas nuevas normas. Y ahora la misión y la definición está centrado en el propósito de la auditoría interna, explicado principalmente en el dominio 1, como nuevo propósito. Los elementos claves de la misión y la definición anterior están integradas en estos puntos. La definición de auditoría interna todavía aparece en el glosario de normas, sin embargo, ya no es un elemento independiente del marco.
Si recordamos, la antigua definición de auditoría interna, o la que está hoy día en el glosario, hablaba de que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, ¿verdad? Si uno analiza el concepto como tal, podríamos decir que esta definición es una definición que se utiliza hacia el interior de la organización. Vale decir, lo que busca es generar valor al accionista, tal como lo había comentado anteriormente. Sin embargo, hay una evolución del concepto de auditoría interna, incorpora hoy día nuevos elementos con una mirada más bien hacia afuera de la institución, hacia lo que es la sociedad, y vemos una evolución muy importante que es hacia el valor social, hacia el interés público. La auditoría interna entonces fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener su valor, más allá de solo el interior de la organización. Esto es un avance importante a mi juicio, ya que las normas globales de auditoría interna reconocen e incorporan este concepto que ya estaba abordado en distintos espacios y también distintas formas de mirar la gestión organizacional. En este sentido tenemos distintos estándares que son de interés. Por ejemplo, por un lado, tenemos todo lo que es las normas ISO, ¿verdad?, que vienen a formar la calidad de ciertos procesos, como la ISO 9001, que tiene que ver con calidad, como la ISO 14001, que se relaciona al medio ambiente, como la ISO 45001, que se abordaba la seguridad laboral. Entonces ya teníamos ciertos estándares que se acercaban al concepto de interés público y reflejaban una acción de la organización hacia afuera, hacia terceros. Por otro lado, tenemos que considerar que también existe una corriente, una tendencia que denominamos en alguna oportunidad responsabilidad social empresarial, donde las empresas desarrollaban programas que acercaban a la comunidad, que se acercaban a la sociedad. Tenemos entonces un segundo elemento. Por otro lado, tenemos los criterios de desarrollo sostenible, ¿verdad? En términos de medio ambiente, donde está, por ejemplo, elementos como el cambio climático, la polución y el manejo de los residuos, los aspectos de urbanización y también la escasez de los recursos. Por otro lado, también teníamos en vista elementos del carácter social, que eran, por ejemplo, los derechos humanos, las condiciones laborales, la igualdad de oportunidad, la salud y la seguridad y la protección de datos personales. Y también tenemos para considerar elementos del gobierno corporativo, donde está la necesidad de la independencia del consejo directivo, la regularización de la remuneración de los ejecutivos, responder a prácticas contables confiables y sin duda también manifestaba estos criterios, ¿verdad?, de desarrollo sostenible, la ética corporativa. Y como cuarto elemento, también tenemos que considerar que ya estaba en un espacio que tenía interés en tratar el concepto de bien común, de bien social o interés público, eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual definían 17 puntos a abordar. Yo solamente les voy a compartir algunos, ¿verdad? Que era el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, acceso al agua y el saneamiento, industria, innovación, paz, justicia, acción por el clima, etc. Entonces, teníamos elementos ya importantes que miraban o hacían un guiño hacia el bien común, hacia la sociedad, y lo que hace, creo yo, muy bien el Consejo Global es incorporar estas variables que ya las teníamos en distintos estándares internacionales a las normas globales de auditoría interna, que es el concepto de interés público. Entonces, cuando vamos a mirar las normas globales, encontramos los fundamentos de las normas propiamente tal, algunos conceptos que quiero compartir. Por ejemplo, exige acá el fundamento, plantea para nuestro desarrollo profesional
que debemos abarcar los intereses sociales y económicos, además del bienestar general de una sociedad. Nos plantea también que debemos considerar a las organizaciones que operan dentro de una sociedad, vale decir, no solo mirar hacia el interior de la organización, sino que mirar hacia afuera. ¿Cuál es nuestro espacio? ¿Dónde estamos ubicados? Las cuestiones también de interés público son específicas según el contexto. Nos plantean también el fundamento de las normas globales, que deberíamos considerar la ética, la justicia, las normas y los valores culturales. Y por último, estos fundamentos nos invitan a incluir los potenciales impactos dispares en ciertos individuos y subgrupos de la sociedad. Entonces, si analizamos en particular los fundamentos de las normas globales, ya nos invita a relacionarnos entre la auditoría interna, los efectos de nuestro trabajo y el interés público. Por otro lado, relacionar algunos elementos importantes que creo rescatar de las normas. La auditoría interna debe desempeñar un papel fundamental para mejorar la capacidad de las organizaciones de servir al interés público. Por tanto, este mandato o esta invitación que nos hacen las normas nos define un concepto de responsabilidad. Por otro lado, podemos ver cuál es el alcance que nos definen las normas respecto de este concepto de interés público. Al observar que señala casi textual, dice, la función de auditoría interna y sus efectos se extienden más allá de la propia organización. Entonces ya nos define un alcance distinto, nos dice, no solamente tú tienes que hacerte responsable u opinar de la información que se procesa en la organización, sino que también tenemos que tener un efecto o mirar el efecto que se extiende más allá de la organización. Nos amplía el alcance entonces. Respecto del objeto, señala que la auditoría interna contribuye a la estabilidad y la sostenibilidad global de la organización. Vale decir, nos define un objeto específico. ¿Y cuál es el efecto, verdad, de incorporar o tener en vista los efectos del interés público y cuál es nuestro rol como auditores y auditoras? Dice que además nuestra acción fomenta la confianza del público. Somos ministros de fe, eso jamás tenemos que olvidarlo. Fomenta la confianza del público en la organización y además en los sistemas más amplios de los que forma parte. Entonces, es súper interesante analizar el fundamento porque nos define una responsabilidad, un alcance, también nos aterriza el objeto propiamente tal y cuál es el efecto de nuestra actuación. Ahora, miremos un poco lo que habla el dominio 1, que habla del propósito de la auditoría interna y dónde está incluido este concepto que lo define en este espacio, en este acápite, sobre el propósito propiamente tal de la auditoría interna. Entonces, la declaración de propósito entonces está destinado a ayudar a los auditores internos y sus partes interesadas en la comprensión y articulación del valor de la auditoría. La auditoría interna entonces será más eficaz cuando es realizado sin duda por auditores internos cualificados en conformidad con las normas globales de auditoría que establecen un acuerdo para el interés público. Ahora, si uno analiza las normas, por ejemplo, podemos encontrar que el concepto de interés público aparece 8 veces mencionado en las normas y el concepto de sector público es nombrado en 41 ocasiones. Si también miramos la declaración de propósito, aquí observamos que la auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización: el logro satisfactorio de su objetivo, los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control, la toma de decisiones y la supervisión, la reputación y credibilidad con sus partes interesadas y aquí atención, la capacidad para servir al interés público. Entonces, súper interesante que el propósito, ¿verdad?, de auditoría interna definido en las normas globales de auditoría interna incorporan dentro de la declaración que tenemos que ser capaces de servir al interés público. O sea, ya hay un mandato definido para nosotros auditores y auditoras que debemos reconocer
que nuestra capacidad debe considerar un resultado hacia la mirada, hacia el efecto que pueda tener nuestro trabajo, nuestra opinión, con el interés público. Cuestión no menor. Ahora las normas, me agregaron un poco relacionado con el sector público. Las normas en particular para el sector público requiere que la auditoría interna ponga foco en algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, el aseguramiento del cumplimiento de las leyes y regulaciones. Además, identificar oportunidades para mejorar la eficacia, la eficiencia, la economía de los procesos y los programas de la administración. Determinar si los recursos públicos se salvaguardan y se emplean de forma apropiada para poder proporcionar los servicios de manera equitativa. Y evaluar si el desempeño de la organización se encuentra alineado con los objetivos y metas estratégicas. Ahora, define como 3 estructuras bases. Primero, entonces, analizar y evaluar el cumplimiento de leyes y regulaciones. Luego, evaluar, lógicamente, la estructura de gobierno y organización. Y por otro lado, considera, como los gobiernos tienen efectos en la ejecución de dinero y recursos a través del presupuesto, también define que nosotros tenemos que evaluar la eficiencia y eficacia en el uso de esos recursos presupuestados anualmente. Estimados y estimadas auditoras, quiero entonces, después de haber compartido estos espacios con ustedes, estas reflexiones, quiero pasar a las reflexiones finales y compartir algún resumen y conclusiones de este análisis. Primero, creo que debemos hacernos el mea culpa y preguntarnos si efectivamente estamos haciendo algo mal. Si es así, entonces la invitación que tenemos todos es a redirigir nuestras fuerzas y nuestras acciones hacia un resultado favorable y convincente del interés público. Vale decir, cómo nuestro trabajo, nuestra forma hoy día de planificar, ejecutar y generar la instancia de comunicación de resultados tiene un efecto con mirada hacia el interés público, vale decir, hacia nuestro entorno, hacia la sociedad y cómo efectivamente nosotros analizamos desde el punto de vista de la información, ya sea financiera o no financiera, los efectos que ésta pueda tener hacia terceros interesados. Lógicamente, que con todos estos cambios normativos de las normas globales de auditoría, nos genera una invitación a posicionar el rol de auditoría interna en las distintas instancias, en las distintas instituciones, ya sea públicas y privadas. También nos invita a que auditoría interna debe ser un aliado estratégico de la gestión y por tanto debemos tener una participación activa y contundente en el comité de auditoría. Debemos hacernos cargo del propósito de auditoría interna que hoy día está en nuestras normas globales de auditoría interna y que considera por tanto el interés público. En eso tenemos mucho trabajo que hacer, con el cuidado de la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo, ¿por qué no?, de todos los objetivos sostenibles que hemos abordado anteriormente. Debemos lógicamente institucionalizar y sostener la auditoría interna con el enfoque en riesgo estratégico, pero también nos invita a incluir el concepto y la mirada del interés público. Debemos visualizar la función de auditoría con enfoque en los riesgos estratégicos, entonces políticos, sociales, ambientales. Y por último, incluir o lograr incluir, considerar en nuestros planes de auditoría los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Con esto, queridos amigos, auditores y auditores latinoamericanos, quiero concluir mi intervención en este podcast y reitero mi agradecimiento al Instituto de Auditores Internos de El Salvador al invitarme a ser parte de este proyecto y darme el espacio de hablar de este tema, un tema tan interesante que no tengo dudas tomará relevancia con las normas globales de auditoría interna. Un fraternal abrazo a todas y a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo capítulo.